Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. El Señor pueda hacer con cada uno de ustedes y con sus familias en este inicio de este día 26 de febrero. Como es costumbre, siempre deseamos participar una reflexión de la palabra del Señor para tener un inicio de día, ¿verdad? Con un pensamiento bíblico. Y en esta hora, para poder iniciar, queremos invitarles a que hagamos una plegaria a nuestro Dios. Oremos para que podamos entender el mensaje que compartiremos en esta hora de la mañana. Amante Padre y soberano Dios que esté en el cielo, aquí estamos, Señor, dándole las gracias por la oportunidad y el privilegio de abrir nuestros ojos y contemplar un nuevo día. Gracias por las fuerzas, gracias por la salud, porque nos permite, Señor, desarrollar los planes que teníamos para este día. Queremos hacerlo, Señor, con su presencia en nuestras vidas, con la protección de sus santos ángeles y con la influencia de su Espíritu Santo también, Señor, trabajando en nuestra mente y nuestro corazón. Bendiga la reflexión de esta hora, que sea de mucha edificación para todos. Por favor, Señor, perdone nuestros pecados y acompáñenos en este momento de meditación bíblica. Sea con cada uno de nosotros, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando las meditaciones del libro El Cristo Triunfante. Y el tema que nos compete estudiar en esta mañana es Jesús no cambiará por toda la eternidad. Interesante tema, interesante reflexión, considerando que la Biblia arroja mucha luz acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesús, muchas características de su personalidad, de su existencia, de su poder. Es maravilloso, en realidad podríamos decir que la palabra de Dios, el punto céntrico de las Sagradas Escrituras, es Cristo Jesús. Hablando acerca de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, nos dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es el versículo base de nuestra meditación en esta mañana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a veces nosotros cambiamos los puntos de vista, pensamientos que teníamos cuando éramos niños, no son los mismos de un adolescente. Nuestro accionar, nuestras prioridades ya como adultos cambian completamente y al llegar a la edad mayor, pues todavía hay cambios, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que en Él no hay variación, que en Él no hay cambio. Y es maravilloso, hermanos, el poder comprender esto, porque la Biblia nos enseña que desde que el hombre, hermano, cayó en pecado, la única solución que se había presentado desde antes de la fundación del mundo era Cristo Jesús. Era el único remedio para este mundo en el caso de que cayera en pecado. Y maravillosa la paciencia, el amor de nuestro Señor Jesús, que ha mantenido su palabra y hasta esta altura, hermanos, hemos visto y por eso estamos aquí hablando de su misericordia y de su amor, porque Cristo, hermanos, no cambia, es el mismo. Las palabras que dijo hace miles de años, hermanos, en promesas a su pueblo, día a día las cumple para con nosotros, aun cuando nosotros no lo merecemos. Así que animémonos a creer en Jesús, animémonos en aceptar su sacrificio y a vivir en el ejemplo que Él nos dio cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, en una muestra de agradecimiento a la misericordia y a la gracia infinita que ha sido derramada del cielo y manifestada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos acerca de Jesucristo, no podemos dejar de comentar acerca de su poder, no podemos dejar de considerar a Cristo como nuestro Salvador crucificado, aquel que dio su vida para que nosotros podamos tener el derecho de la vida eterna. Esta imagen de Cristo, hermanos, ese favor tan maravilloso debe ser presentado al pueblo de Dios, y no solo al pueblo de Dios, sino a todo el mundo. Y también debemos de considerar algo cuando lo presentemos en base a la luz de la palabra del Señor. Hay que demostrar, hermanos, que el Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras como lo es el Nuevo Testamento ya poderosamente desarrollado. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que
haya de ser superada por el Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no es más que el progreso y el desarrollo del Antiguo. Hay personas que hacen pensar eso, incluso hay ciertas creencias, ¿verdad?, que desechan completamente la luz que arroja el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento es donde se le dio la ilustración al hombre de un sustituto salvador representado por esa ley ritual, esos sacrificios, esos corderitos y animalitos, ¿verdad?, indicados que hasta cierto punto representaban el sacrificio expiatorio que en un momento ulterior sería cumplido. Y las antiguas generaciones, desde Adán en adelante, la era patriarcal y la época también de aquel pueblo que fue elegido, hablando acerca del pueblo de Israel, pues el conocimiento y la base en la cual debería regir su fe para poder alcanzar gracia y la salvación no cambian a las condiciones que hoy en día nos son mostradas a nosotros en la palabra del Señor. Es muy importante entonces que comprendamos lo que el Antiguo Testamento nos quiere decir. Para mí y para todo aquel estudioso de la palabra del Señor, tanto el Antiguo Testamento arrojan una luz indispensable que debemos de conocer, como también el Nuevo Testamento nos ayudan para confirmar que lo que escribieron Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento eran profecías que sin lugar a dudas habrían de cumplirse. El Nuevo Testamento nos sirve para ratificar lo que había sido dicho entonces a las antiguas generaciones. Así que, hermanos queridos, en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos el mensaje que contiene la identidad de nuestro Señor Jesús como Salvador. Por eso es que entendemos también, en la Biblia lo dice, que Abel creía en Cristo y fue tan ciertamente salvado por su poder como lo fueron Pedro y Pablo. Quiere decir entonces esta expresión que no había una condición diferente. Era la fe en Jesús. Después de que el hombre pecó, no había otra consideración para alcanzar salvación. En el caso también de otro personaje de la era patriarcal como lo fue Enoc, la Biblia dice de que fue representante de Cristo tan seguramente como el amado apóstol Juan. Y qué curioso es porque estos dos personajes, ¿verdad?, se identifican o caracterizan por la cercanía íntima con Jesús. De Enoc se dice que caminó con Dios por muchos años. Y de Juan se dice que era aquel apóstol que se reposaba en el pecho de nuestro Señor Jesús cuando estaban hablando muchas veces. Ahora, esa comunión de dos personas que estaban distantes en miles de años, demarca, hermanos, de que son los mismos principios de nuestro Señor Jesús los que están transmitidos al ser humano. Así como Enoc anduvo con Dios y ya no fue hallado porque Dios se lo llevó consigo. Así también, ¿verdad? A él se le confió esa esperanza del mensaje de la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, encontramos nosotros que Enoc, ¿verdad?, séptimo desde Adán, profetizó y en una manifestación divina, ¿verdad?, él dice: he aquí el Señor es venido con sus santos millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. A Enoc, queridos hermanos, le fue mostrado entonces la venida de Jesús. Se le fue mostrado también, hermanos, la escena del juicio. Todos tenemos que ser enjuiciados, todos tendremos que ser procesados también para dictaminar nuestra inocencia o nuestra culpabilidad, nuestro arrepentimiento, nuestra permanencia en el pecado. Todo eso fue manifestado a Enoc. Quiere decir entonces que el mensaje del advenimiento de Cristo no es algo, una luz nueva para las personas de la época de la iglesia cristiana, sino que ha sido, hermanos, la luz de todo creyente desde el principio, desde que el hombre cayó. Dios, Cristo, hermanos, se manifestó como Salvador. Cristo anunció su venida como sacrificio, humanándose así, ¿verdad?, y viviendo en una condición semejante a la nuestra, y también prometió
que al cumplir esa etapa y dar su vida por cada uno de nosotros, resucitar e ir al cielo, volvería como Rey de Reyes y como Señor de Señores. La Biblia, hermanos, muestra entonces que Cristo no cambia, que su propósito de salvar a la humanidad se mantendrá firme hasta que haya cumplido todo eso. Hermanos, alabemos el nombre de Dios por eso y agradezcamos en realidad ese amor tan maravilloso que nuestro Señor Jesús manifiesta por cada uno de nosotros. Ese Dios, hermanos, que anduvo con Enoc, era nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Era la luz del mundo como lo es ahora. Los que vivían entonces no estuvieron sin maestros que los instruyesen en la senda de la vida, porque Noé y Enoc eran cristianos. El Evangelio se da en preceptos en Levítico. Se requiere ahora obediencia implícita como entonces. Así como Enoc, ¿verdad? Y Noé tuvieron que vivir bajo normas establecidas por Dios, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Se estableció también con disciplina, con reglas. También hoy en día la obediencia, hermanos, es una condición. Así como la condición fue dada a Adán y Eva en el jardín del Edén para mantenerse inmortales y habitar en ese maravilloso lugar, hoy en día hay condiciones si queremos entrar y que sea restituido para nosotros el Edén perdido por el hombre por haber pecado. La obediencia. ¿La obediencia a qué entonces? A su santa ley. Cristo vino y dio un ejemplo de obediencia también. Ahora, cuán importante y cuán esencial es entonces que comprendamos su palabra, la palabra de Dios. Hoy en día, queridos hermanos, así como desde un tiempo anterior, solo dos grupos se manifiestan en este mundo: los que obedecen y los que no obedecen. Así como en aquel momento, ¿verdad? Caín y Abel representaron, ¿verdad? Por medio de dos simientes, uno que iba a ser fiel y obediente a Dios hasta la muerte y otro que iba a ser un opositor, pues hoy en día, hermanos, se manifiesta esa misma línea divisoria. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos obedientes o somos desobedientes? Y esto, queridos hermanos, se hace evidente en nuestras labores. No es que se hace evidente solo en la iglesia cuando venimos y adoramos en un día específico. No se trata únicamente de dar nuestras ofrendas, colaborar y otras circunstancias, porque los principios así nos lo muestran, sino también en todo aspecto de nuestra vida, en nuestras labores, manifestamos nuestra obediencia y nuestra desobediencia. Si solamente pudiéramos tener en mente que Cristo en forma encubierta está constantemente a nuestro lado. Hermanos, si recordáramos las palabras de Jesús que dice, yo estoy a tu diestra para ayudarte, deberíamos de dar un testimonio para poder convencer al pecador de su pecado. No nosotros mantenernos en una condición de pecadores. Hay personas que están predicando de que el hombre no puede dejar de pecar. Claro que sí puede dejar de pecar. No puede hacerlo solo, pero sí con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con mucha oración, con abnegación, con sacrificio. Hermanos, podemos llegar a dejar de pecar. Podemos llegar a ser personas que, como en el caso de Enoc, Dios vea la capacidad o las cualidades para que podamos ser trasladados de este mundo lleno de maldad a esas moradas celestiales donde no hay ningún ápice de pecado ni de corrupción. Así que, hermanos queridos, Dios nos está invitando en esta hora para que nosotros seamos un ejemplo como lo fue Enoc, un ejemplo como lo fue Noé, un ejemplo como lo fueron los apóstoles después de que de 3 años y fracción de ministerio con Jesús, aunque estaban llenos de defectos, llegaron al punto de que fueron personas, hermanos, completamente convertidas. En realidad manifestaron el carácter y la perfección de Jesús. Cristo puede ser transmitido por cada uno de nosotros. Su carácter puede ser replicado por cada uno de nosotros. Y así como Él no cambia, nosotros sí tenemos que cambiar, pero para bien, para ser personas que la gente diga, en realidad, este hombre, esta mujer son cristianos. Se nota que caminan, que viven
que tienen una comunión diaria con Jesús. Hermanos queridos, es cierto también, y podemos decir, que nadie puede ser obligado contra su voluntad, sino que debe ser convencido. Quizás hasta este momento no ha llegado algo que nos convenza de poder renunciar al pecado, de poder cambiar, de poder caminar con Jesús diariamente en comunión con Él. Pero démosle un espacio a nuestro Señor Jesús, porque es el poder milagroso que puede realizar esta acción. Hermanos queridos, tengamos la fe en nuestro Señor Jesús, creamos en Él, vivamos conforme a su santa voluntad y confiemos, depongamos nuestra fe en lo que su palabra, su testimonio reflejó cuando estuvo aquí en la tierra. Quiero invitarlos a que tomemos un tiempo diario para leer el Nuevo Testamento, los Evangelios y podamos ver, hermanos, qué ejemplos tan maravillosos nos dio nuestro Señor Jesús. Y cotejémoslo con el Antiguo Testamento, aquellas profecías que demarcaban específicamente cómo sería la experiencia de nuestro Salvador. Cristo, hermanos, no cambia, no cambiará. Es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él dice en su palabra en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y también nos dice algo el salmista en el Salmo 102, versículo 25 al versículo 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como la vestidura, se desgastarán, como vestido los mudarás, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Qué hermosa declaración del salmista. Hermanos, estas cosas han de pasar. Nosotros envejecemos, vamos menguando nuestras fuerzas y hemos quizás de fallecer, este mundo ha de pasar, todo va a perecer, dice la palabra del Señor, pero Cristo permanece. El salmista inspirado por Dios dice, tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Hermanos, Jesús desea compartir esas mismas cualidades con nosotros, quiere darnos la inmortalidad, quiere darnos la posibilidad de que desarrollemos un carácter santo. Y por ello, hermanos, fijemos nuestra mirada en Él. Un siervo de Dios dijo, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Así que, hermanos, pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesús. Seamos fieles, que al final de cuentas, hermanos, así como Cristo triunfó, nosotros podemos hacer también triunfantes sobre el pecado. El Señor les bendiga en este día, es mi deseo y oración. Amén. Quiero invitarles, hermanos, una vez más, como ya es costumbre, a que podamos hacer una plegaria a Dios para poder concluir con nuestra reflexión matutina. Padre bendito, querido Dios que su morada es en el cielo, aquí estamos una vez más, dándole gracias por el consuelo, la esperanza que encontramos en su bendita palabra. Padre bendito, agradecemos por el ofrecimiento de su gracia y agradecemos a nuestro Señor Jesús por habernos dado una nueva oportunidad, por habernos dado la posibilidad de tener vida y vida eterna. No lo merecemos y agradecemos porque mantuvo firme su promesa, porque se sacrificó, porque vino a vivir a esta tierra para darnos un ejemplo de obediencia. Y ahora, Señor, en el cielo, intercede por nosotros como sumo sacerdote. Cuando el tiempo sea cumplido, también sabemos que vendrá por sus fieles, vendrá para llevarnos a esas mansiones celestiales. Esperamos, Señor, ser parte de ese pueblo. Ayúdenos, Señor, para ser como Enoc, para ser como Noé, para ser como Juan, Señor, que amaron tanto el estar delante de su presencia, de tal manera, Señor, que algunos de ellos recibieron esa promesa y otros bajaron al sepulcro esperando que su voz los resucite en el día postrero. Gracias por su misericordia, gracias por su bondad. Perdone por favor todos nuestros pecados y nos encomendamos para que en este día usted nos guarde de cualquier peligro, de cualquier tentación y de cualquier accidente. Gracias por oír nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos, hemos llegado hacia el final de esta reflexión. El Señor les bendiga
y les dé un día de mucho éxito y bajo su compañía y su protección. Hasta una próxima ocasión. Amén.